Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, porque ya hemos sido bendecidos, porque desde el mismo momento en que fuimos sellados, mis hermanos, nosotros ya estamos sellados. La palabra nos indica que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que ese sello no lo quita nadie. Ese sello es muy particular y nada más y nada menos que de nuestro amo, de nuestro dueño, que nos ha apartado para honra y gloria de su nombre. Mis hermanos, estamos en la epístola del apóstol Pedro. Nosotros quedamos el martes pasado, quedamos sobre el capítulo 22 de Segunda de Pedro. Ustedes saben, mi hermano, esa epístola de Segunda de Pedro se refiere a que el Señor sufrió muchísimo, se refiere a los sufrimientos de Cristo, mi hermano, a los sufrimientos de Cristo. Y que los sufrimientos de Cristo, dice la palabra, cuando nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, entonces ese sufrimiento de Cristo y nosotros que lo estamos viviendo día a día de otra manera, pero lo debemos vivir día a día, entonces nos aparta del mal. Entonces, en esta tarde vamos a ver, antes de entrar de lleno al estudio, vamos a ver, porque él dice aquí mismo la epístola de Pedro, que lo vamos a ver, que Cristo sufrió por la justicia de Dios. Y yo sí decía, por la justicia de Dios. Y también sufrió por nuestros pecados. Pero entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué la justicia de Dios tenía que traerle un sufrimiento a Cristo? Sí, porque la justicia de Dios, mis hermanos, mirándolo aquí terrenalmente, es el corazón del evangelio. Mejor dicho, la justicia de Dios es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Vamos a ver, mis hermanos. Aquí vemos que la justicia de Dios significa salvación. La palabra salvación es esa justicia que Dios nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Salvándonos. Vamos a ver de qué nos salvó el Señor. Dice así, la palabra salvación, hablando de salvación, nos indica que el Señor nos ha salvado de peligros. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los sufrimientos de Cristo. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, el Señor nos ha salvado de peligros, ¿verdad? ¿De qué peligro? Nos salvó de un estado de perdición. Mis hermanos, porque antes de nosotros recibir a Cristo y aceptar a Cristo, nosotros estábamos perdidos. La palabra lo dice, que no teníamos esperanza de vida. Entonces el Señor nos salvó de la perdición, de nuestras almas, de la perdición. Nos salvó del pecado. Nos salvó del infierno. Nos salvó de la ira de Dios cuando Él venga a buscar a ese pueblo, a esa iglesia. Dice que nosotros no hemos sido creados, los que hemos venido a los pies del Señor, no hemos sido creados para ira. Sí, estamos preparados, haciendo así, obedeciéndole. O sea, nos salva de la ira de Dios, nos salvó de la maldición de la ley. Porque ustedes saben que la ley dice, la misma palabra dice, ahí en Gálatas,
que nos salvó de la maldición de la ley, porque la ley no la podíamos cumplir, pero él venir y cumplirla, entonces nos salvó de la maldición de la ley. Nos salvó de los deseos de nuestra propia carne, mis hermanos, los deseos de nuestra propia carne. Por eso que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esta carne que nosotros tenemos encima, mis hermanos, puede ser nuestra perdición. Puede ser, perfectamente. Entonces, Él nos ha salvado de nuestra propia carne. Nos ha salvado de nuestros corazones engañosos. Que la palabra nos dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Y Él dice que ha convertido nuestro corazón, que era como una piedra, lo ha puesto blandito. Y lo ha puesto tan blandito que ha escrito en él su palabra, en el corazón de nosotros. Entonces dice así, que nos ha salvado de las potestades y principados. Oiga, potestades y principados del mismo diablo nos ha salvado el Señor y nos ha llevado junto con él a lugares celestiales. Es salvación en todo sentido, mi hermano. Es que el Señor nos ha salvado de todo. Nosotros nos debemos ponernos a analizar cada palabra de la que yo he dicho aquí en esta tarde y de qué nos ha salvado el Señor. Y ahí podemos ver que hasta nosotros mismos somos un peligro para nosotros mismos, pero gloria le damos a Dios por Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. Gracias le damos a Dios por Jesucristo, porque Él de verdad ha salvado, hasta de nosotros mismos nos ha salvado el Señor. Es una salvación, mi hermano, gloriosa, porque redime al hombre en su totalidad, a fin de hacer al hombre verdaderamente libre. Por eso que dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de qué es que hemos sido salvados, entonces, y seguimos con el estudio de la palabra, entonces es que seremos verdaderamente libres. ¿Y para qué será que tenemos que ser verdaderamente libres, mis hermanos? Para servirle a Dios, para adorarle, pero también somos libres para obedecerle. Somos libres para obedecerle. Todo esto se encierra en una palabra: poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por eso es que yo no me avergüenzo del evangelio. Oh, ¿cómo nos avergonzaríamos del evangelio? Siendo que el evangelio es poder de Dios para aquellos que hemos aceptado ese poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, como él dice, pero para los que no tienen al Señor, dice la misma palabra, piedra de tropiezo es la palabra de Dios y el poder de Dios. Entonces dice, porque el evangelio es la justicia de Dios. Ahora ustedes entienden por qué Cristo sufrió por la justicia. Que se revela, oiga, se revela por fe. Porque ustedes saben que cuando Job le estaba reclamando a él, pero ¿qué yo he hecho para que tú me enteres? Digo, ajá, ahora tú te vas a justificar tú. Mis hermanos, no podemos decir, esos son los genes, esa es la herencia, ese que mi papá donde yo crecí era gritón, era que mi papá me castigaba sin yo hacer nada, no, señor. Recuerden que las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas.
Por eso es que ahora la iglesia somos uno, porque todos estamos en la misma lucha, mis hermanos, luchando con todas estas cosas que hemos leído. Y entonces el evangelio es la fe en el Señor, porque esto por eso les mencionaba a Job, porque no nos podemos justificar delante de Dios, porque Dios, ¿a dónde estabas tú? Le dijo el Señor a Job, ¿a dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Tú ni siquiera existías ni en la mente de nadie. Pero ya, y tú te estás justificando ahora. ¿A dónde estabas tú cuando yo hice el sol, la tierra, los mares? ¿Dónde estabas tú? O sea, eso, por eso que dice que el evangelio es por fe. Óigame, por fe. Pero viene una palabra que dice en Romanos 1:17. Y para fe. Porque no es el hecho de que usted vino al Señor y ya soy salvo, ya yo vine al Señor. No, mi hermano, tenemos que usar la fe todos los días. Eso es lo que significa que somos salvos por fe, pero también para fe, para practicar la fe, mi hermano, para practicar la fe. Entonces, otro punto que le costó verdaderamente un precio pagarlo es el del ser manso. Cuando él nos dice, ser manso, porque yo soy manso. Cualquiera dice manso es un bobito, un débil. No, mis hermanos, no, 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 no. Un manso no es sinónimo de debilidad. Mire lo que es, hace la pregunta, ¿es débil el manso? ¿Qué es mansedumbre? En la Biblia, ser manso no significa ser débil. Es todo lo contrario, mi hermano. Todo lo contrario. Usted sabe que en este mundo, a ver, no digo habemos porque yo soy hombre, pero y yo tampoco, no que voy a decir que yo soy mansa, no, ni cosa que se parezca, pero sí habemos personas que somos más fosforitos que otras. Ay, hay gente que si la apoyan, que se quite el otro del medio. Y aún siendo cristiano, no soportan, mis hermanos, nada que sientan ellos que le hagan ofendido. Oigan, no es que, no, mis hermanos, es que la carne es así. Y hay gente que es más volada, vamos a decir, que otra persona. Entonces dice, el manso tiene una gran fuerza interior. Entienda, mi hermano, entienda. El manso tiene una gran fuerza interior, como la que tenía Jesucristo y como la que el Espíritu Santo pone en nosotros para ayudarnos, que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo control de Dios con total confianza. Voy a seguir leyendo y por qué. No se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control ante una situación. Situaciones, mi hermano. Situaciones que de verdad lo llevan, como las que llevaron a Cristo cuando iba por ahí en camino al Calvario, mis hermanos. Cuando iba camino al Calvario, que hasta cuando estaba ya montado en la cruz le decía, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Que decía un pastor bueno, denle gracias a Dios que Jesucristo no fui yo porque nos hubiéramos perdido todo. Me dicen una cosa así, yo me bajo de ahí, mire, volando y te parto la cara a esa que me está diciendo eso. Mire, entonces eso es ser manso, tener control de las emociones. Y eso no es fácil. Y eso lo vivió Cristo. Y eso lo vivió Cristo. Entonces dice, más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, que le muestra qué debe hablar o hacer ante un suceso
o ante una persona. Puede ser que pase algo que usted no resiste y puede que también sea una persona que lo saque de quicio. Entonces, tener control interior, eso no es debilidad, mis hermanos. Eso es poder de Dios. Y esos sufrimientos los tuvo Cristo desde el mismo instante en que Cristo nació. Empezaron las persecuciones y empezaron las cosas y empezaron. Y eso porque la Biblia nos cuenta todo. Ya la Biblia lo pone ya de 30 años, de 12 años no se sabe más nada. Y después ya de 30 años para su ministerio, se sabe lo que Cristo sufrió con todos esos hermanos y con toda esa gente y todos los rechazos, mi hermano. Todos los rechazos que Cristo padeció y todo. ¿Por qué? Por la justicia. Por la justicia, porque la justicia de Dios significa salvación. Y como él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Creo que me he dado a entender, espero yo que hayan entendido. Estas fueron las dos cosas que más padeció Cristo, que ahora las vamos a ver allí en Pedro. Y entonces, vamos a poner aquí para nosotros esto, que dice, ¿qué es la piedad? La piedad es la reverencia, mis hermanos. Por eso es que debemos ser reverentes delante de ese gran hombre Dios que se llama Jesucristo. Reverencia y temor ante lo divino y respeto por las ordenanzas religiosas. Porque con la paciencia, piedad, ¿verdad? Con la paciencia tenemos que aprender, así como él esperó todo su sufrimiento que tuvo ahí hasta 30 años, que fue lo que el Señor le había puesto. Aprendió a esperar en Dios en su tiempo. Es como una parte, mis hermanos, es como una parte. Esto que hemos visto es como una parte de la vida de Cristo. Entonces ahora, con este conocimiento de que la justicia de Dios es salvación, ahora vamos a entrar aquí a donde el versículo 21 y 22, que fue donde quedamos, vamos a poner un medio repasito de la clase pasada. Y recuerden que este capítulo 2 se refiere a las cosas que nosotros debemos quitar de nuestras vidas. Yo no sé, miren, mis hermanos, a veces yo quisiera como poderlo, como expresarlo como con más fuerza, yo no sé, pero no encuentro qué palabra como usar, como para llegar al fondo del corazón de cada uno de los que están oyendo esta palabra. ¿Por qué es que debemos respetar a Dios? ¿Qué le costó esa salvación para que nosotros hoy estemos libres? Nosotros usemos esta libertad para obedecerle, para alabarle, para adorarle, mis hermanos, para podernos apartar del mal. El mal no es más, el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. El diablo no puede tocarnos, mi hermano, porque el Señor tiene el control de nuestras vidas si usted se deja. Entonces dice, el 21 y 22 que fue que quedamos el miércoles pasado, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, lo acabamos de ver, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Y más, sin embargo, ya vimos por todas las cosas que Cristo tuvo
que padecer por los pecados de nosotros. Él no cometió ninguno. Dice, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, pasó por dos clases de sufrimiento. Ahora sí lo voy a entender. Sufrió como un ser humano cuando se convirtió en un hombre. Mire, mis hermanos, la vida del hombre no es fácil. La vida del hombre es de sufrimiento. Recuerde que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dijo también? Pero confiad que yo he vencido el mundo. Y también, ¿qué dijo? Que cuál es la victoria con la que ha vencido el mundo, nuestra fe, que lo dijimos ahí en Romanos 1:17, que dice, usted cree por fe y para fe. Para fe es porque usted tiene que diariamente usar la fe para poder vivir. ¿Por qué? Porque dice, ahí mismo dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, si usted deja la fe, usted está listo. Usted deja la fe, usted está listo. El justo por la fe vivirá. Porque es que, mis hermanos, tantas cosas que pasan y nosotros tenemos que estar usando de la fe. Tenemos que estar creyendo, no, el Señor tiene cuidado de mí. El Señor tiene cuidado de mi familia. El Señor tiene cuidado de nosotros. O sea que todo lo que pase, que pase, porque el Señor nos arropa con sus cuidados. Entonces, creemos por fe, porque nadie lo vio cuando Él hizo el mundo ni la tierra, pero también para fe, para usarla diariamente, con la fe, por la fe que vamos a vivir, por la fe que vamos a vivir. Entonces dice que Él tuvo dos clases de sufrimiento. Sufriendo por causa de la justicia. Ya usted sabe cuál es la justicia de Dios. Ya usted sabe cuál fue. Y también sufrió por los pecados del mundo. Entonces dice que el Señor tuvo dos tipos de sufrimiento. Aquí en el mundo sufrió para salvarnos a Él de todas esas cosas que leímos ahí, lo que es la salvación. Y todos los rechazos y todas las cosas y la mansedumbre que tuvo que tener y el esperar en Dios hasta eso. Mire, ahí está la salvación. Entonces, ahí tenemos que Él sufrió estando aquí en el mundo como hombre y también sufrió por los pecados de los hombres sin haber cometido ni uno solo. Entonces dice que ahora su sufrimiento por el pecado del mundo, óigame, el sufrimiento por el pecado del mundo no es un ejemplo para nosotros, porque usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada tiene que hacer, como esa gente que cogen por la Semana Santa y que se dan azotes y que se quitan los pellejos con los azotes, y bueno, y hacen que se van de rodillas de aquí a yo no sé dónde, se pelan todas las rodillas. Eso no vale de nada. Eso no sirve de nada. Por esos tipos de sufrimiento, ya Cristo lo pagó. Entonces, usted está diciendo que el sufrimiento de Cristo no valió. Hombre, entonces el Señor le va a perdonar y lo va a salvar por esas rodillas peladas que usted tiene. Y por todos esos golpes que usted se dio. No pierda su tiempo con eso. No pierda su tiempo con eso que Cristo padeció por nosotros. Ya Él padeció por nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos es que someternos a obediencia para poder ser salvos. Dice, entonces sigue diciendo, ese sufrimiento es nuestra redención. Oiga, ese sufrimiento es nuestra redención. Es algo en lo cual creemos y que aceptamos, pero que de ninguna manera podemos imitar. Claro que no. Ya Cristo vino, pagó ese precio por nosotros y ya tenemos nosotros que aceptarlo por hecho. Porque Él dijo, cuando murió, consumado es. Él dijo, ya cumplí. Le dijo el diablo cuando le puso el precio de que era su sangre y su cuerpo molido, como cuando dijo en la Santa Cena. El cuerpo molido para la humanidad, ¿verdad?
murió por toda la humanidad, pero el vino, que era la sangre derramada en la cruz del Calvario, es a la que nosotros le debemos tener reverencia y temor. Por eso que somos piadosos, píos, no impíos, sino píos somos, porque respetamos ese sacrificio y lo aceptamos, lo aceptamos. Dice, sin embargo, en su vida aquí en la tierra, Cristo nos dejó un ejemplo. En el pueblo de Nazaret, durante sus primeros 30 años, sufrió el ridículo, mis hermanos. Sufrió el ridículo, ya eso es en la carne aquí, lo que él también tuvo que sufrir. Sufrió el ridículo y la incomprensión, como así lo describió con claridad el Salmo 69, que no lo podemos leer ahora, pero les aconsejaría que lo leyeran en su casa. Después de ese periodo, cuando su ministerio pasó a ser público, los relatos de los evangelios nos cuentan que él sufrió por causa de la justicia, por causa de Dios, por amor a Dios, porque el amor de Dios es lo que la justicia de Dios es salvación. La justicia de Dios significa salvación. Todo lo que hace la justicia de Dios es buena, porque todo es para salvación. Aunque de momento a uno no le parezca que una cosa sea buena, pero si le sirve para salvación, es bueno porque al Señor, no que no le interesa nuestro cuerpo Él nos lo cuida también y nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo, pero Él dice, no tema a los que matan el cuerpo, más bien teme a los que te matan el alma, porque es así, la matan para una eternidad. Entonces, mis hermanos, sabemos que aquí dice que él sufrió por causa de la justicia. Justicia, ya ustedes saben lo que es. Cuando usted y yo sufrimos por nuestra fe, recordamos el ejemplo que él nos dejó. Y dice el versículo 23, cuando lo maldecían, oiga, eso es lo que nosotros tenemos, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que comendaba la causa al que juzga justamente. Mi hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con todas aquellas personas que nos ofenden, que nos maltratan. Encomendamos a esa persona, se la entregamos al Señor y le pedimos misericordia. Pero Él es el único que juzga justamente. Porque si nosotros vamos a juzgar por nosotros, lo criamos polvo a esa persona. Ay, Dios mío. Ni quiera usted saber qué haría una persona. Por eso que usted ve que hay tanta gente que mata. Hoy estaba yo viendo en las noticias un hijo que mató a la mamá. Un hijo que mató a la mamá. Porque la señora que había recibido como una herencia, había vendido algunas cositas por ahí, imagínense. Y entonces él andaba, y que por un celular y por un dinero. Por eso cogió y mató a la mamá y que le dio un golpe, qué sé yo. Pero entonces él después andaba siendo buscado, no resistió. ¿Y qué hizo el diablo? Vamos a llevarte más rápido. Se tomó un veneno y ahí se murió. Entonces a la mamá la enterraron ayer y a él lo enterraban hoy. Eso es lo que hace el diablo, mi hermano. Por eso es que el Señor dice que no estemos mirando la riqueza. Que eso lo único que sirven es de resbaladero. Mire, esa señora tenía su dinerito ahí, tal vez para terminar sus días, y vino el hijo y por ese dinerito la mató. Y lo peor que tampoco lo disfrutó, porque así es el diablo de malo. Mató a su mamá y ni siquiera él disfrutó nada. Muerto. Entonces dijo, él dejó que su padre ajustara las cuentas pendientes. Nuevamente recordemos la cita de la carta a los romanos, en la que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 12 de su epístola, en el versículo 19.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hemos sido salvados de esa ira si nos damos los motivos. Porque escrito está, mi la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Permitamos que Dios se ocupe de esas cuentas pendientes, mis hermanos. Por eso que dicen que si el manso es débil, no, el manso no es débil. ¡Ay! Poder controlar esas emociones. Eso, mire, hay que ser muy valiente y hay que ser muy fuerte, pero antes que todo. Por eso que dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. La palabra de Dios nos tiene todas las palabras que debemos decir. Diga el débil, fuerte soy. Si creen que es una debilidad, Señor, es la fuerza tuya en mí la que me hace reaccionar de esta manera. Entonces dice así, y por cierto, Él se encargará de ella. Ahora vamos a ver qué nos dice en el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, claro, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, nosotros no teníamos vida. Nosotros íbamos listos y en vivo para el infierno. Vivamos a la justicia. Usted ve por qué yo les dije ese repaso de la justicia antes, para que cuando aquí se nombrara que vivamos para la justicia, que Él sufrió por la justicia, que esto es la justicia, esa justicia es nuestra salvación. El juez justo que está ahí arriba mirando. Por su herida habéis sido sanados. Mis hermanos, ustedes saben que la Biblia dice que el pecado, Él lo considera como una lepra, como una lepra. Él en Isaías 1 dice que Él ve al hombre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, lo ve hecho una sola llaga, podridos. Así es que ve el Señor a toda esa gente que no lo ha recibido, a todo el que no ha echado mano de la vida eterna, a todo aquel que no ha creído con fe. Así es que lo ve podrido desde la cabeza hasta los pies. Por eso esas obras que hacen de caridad y de cosas y todo lo presentan por la televisión para que todo el mundo lo vea y todo, el Señor no lo recibe. Porque el Señor no puede recibir nada que venga de una gente podrida. Él recibe lo que nosotros le damos, como la viuda que le dio 2 moneditas. Él las recibe. Porque no necesita dinero, es el dueño del mundo. Pero Él recibe esas monedas. ¿Por qué? Porque vienen con humildad. Hermano, usted sabe que la humildad y la mansedumbre son la misma palabra. Son la misma cosa. Ser humilde es sinónimo de manso, de mansedumbre. Porque la gente a veces cree, no, porque es una persona humilde, es una persona pobrecita. Una persona pobrecita puede ser un mismo diablo. Si no tiene a Jesucristo. Es el mismo diablo. O sea que humildad no es ser pobre. Hay que ser pobre de espíritu, como llaman en las bienaventuranzas. Pobres de espíritu es aquella persona que está necesitada de Dios, que necesita de Dios y que se proclama que necesita de Dios. Por eso que le digo que el evangelio fue hecho no por fe, hemos creído por fe y para fe, y que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que significa. Entonces dice que por su herida fuimos sanados. Fuimos sanados, sí, porque el Señor ahora nos ve por medio del cristal de Jesucristo y nos ve bonito y nos acepta todas las alabanzas, aunque no tengamos voz preciosa, no importa. Él nos oye como quiera, porque hasta le suena bonito cuando salen las alabanzas del corazón. No tenemos que, ahora si Dios le dio un don a una persona para que cante bonito, pues también es bonito.
pero no necesariamente que hay que tener una voz perfecta para alabar de alabanza de ese tipo de música. Porque usted sabe que la alabanza es decir gloria a Dios, aleluya, eso también es una alabanza, también es una alabanza. Entonces, como dijimos anteriormente, este no fue un ejemplo colocado ante nosotros, ¿verdad? Ese que él dice que él llevó nuestros pecados allí en la cruz del nuestros pecados. Usted y yo no podemos sufrir para borrar nuestros pecados, y mucho menos, claro que no. Eso es lo que le decía, que esa gente que se vive con las rodillas peladas, caminando por ahí, y que para que Dios lo perdone. No, si ya estamos perdonados por Cristo. Por causa de los pecados del mundo no podemos hacer eso. El apóstol Pedro estaba hablando de la redención. Cuando el apóstol está aquí hablando que llevó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, él está hablando que ahí fue que él nos redimió. Con eso fue que él nos compró. Ese fue el precio que él le tocó pagar. La frase por cuya herida habéis sido sanados se refiere a Isaías capítulo 53, versículo 5, donde dice, es evidente que Pedro aclaró que al hablar de sanidad, ¿verdad? De sanidad del pecado, habló de la sanidad del pecado, se refería a una sanidad de los pecados. El Señor Jesús vino para ser el gran sanador. ¿Ya ustedes recuerdan cuando estaban los israelitas en el desierto? Hubo una persona que yo estaba oyendo ahí, no voy a decir a quién era, pero que estaba diciendo, no, pero no, eso de estar con un muñeco levantado no es pecado, porque el Señor mismo hizo una serpiente de bronce en el desierto cuando los israelitas pecaron tanto que el Señor les mandó serpientes de bronce para que lo picaran. Y después le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que mire esa serpiente será sanado. Eso lo que significa es, la serpiente, mis hermanos, la serpiente, ¿quién anda adorando una serpiente? Pero así como la serpiente en el paraíso hizo pecar a Eva, el Señor ahí lo que está diciendo, mira, esa serpiente te están picando por el pecado que tú cometiste. Pero yo soy superior a esa serpiente. Y por eso todo el que me mire a mí será sanado. ¿Sanado de qué? Del pecado. Sanado del pecado. Él no alzó esa serpiente para que la serpiente la adorara. Él alzó esa serpiente para demostrar que si esa serpiente lo picaban por haber sido malos y pecadores, si miraban a él y se arrepentían, él era superior a esa serpiente, pero no era con el fin de que adoraran a la serpiente. Ustedes saben que yo no me acuerdo que fue un rey, no me acuerdo si fue Ezequías, que tuvo que coger la serpiente de bronce y picarla y desbaratarla toda y botarla. ¿Por qué? Porque ya los israelitas querían adorar a esa serpiente. Que el hombre le encanta algo que está mirando para adorarlo. Y esa serpiente fue desbaratada para que no se les rindiera honor. Porque era un simple símbolo de que Cristo es superior a la serpiente, que era el mismo diablo que se metió en el paraíso. Era superior que eso. Entonces dice aquí, ningún médico humano puede tratar ese problema, ningún médico humano puede curarnos del pecado. Jamás. Él es nuestro sanador. Y para eso él dio don de sanidad. Y pondrán las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús y el enfermo sanará. O sea que, y así el uso que el apóstol Pedro hizo de las palabras de Isaías revela que este profeta no estaba hablando principalmente de la sanidad física, sino de aquella que es aún más importante,
y profunda, es decir, de la sanidad del pecado. Como él dice que el pecado es como una lepra, sanado de lepra. En los tiempos de antes la lepra no se sanaba, no, el que le daba lepra se caía en pedazos y hasta que se moría. Ahora leamos el último versículo, el 25. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Así eran todos, tanto los israelitas como nosotros. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren, ustedes vieron cómo esa serpiente que picaban a esa gente, cuando miraban a la serpiente de bronce, que era un solo símbolo de que así iba a ser Cristo levantado en una cruz, y todo el que pusiera la mirada en Cristo, ese iba a ser sanado de la picadura del pecado del diablo. Eso es lo que significa. Entonces dice que eran como ovejas, éramos como ovejas descarriadas, pero esta fue también una cita del capítulo 53 de Isaías, del versículo 6, que dice, todos nos descarriamos como ovejas. Ustedes saben que las ovejas son sonzas, el pastor tiene que estarle buscando el pasto, tiene que estar pastoreando, cuidando, porque si no, mis hermanos, si no, la oveja se pierde. Y la oveja hay que limpiarla, hay que estarla trasquilando, no es como los otros animales. Las ovejas, esa lana que tienen, se les hace de bolas, pelotas, y hay que trasquilarla, hay que ponerla. Por eso es el significado del pastor y las ovejas. Porque la oveja hay que estarle buscando el alimento. Del peligro de que usted se encuentre un pastor ciego que lo guíe y los dos juntos se vayan al hoyo. Eso dice la palabra. O sea que esa es la labor del pastor, llevar la enseñanza tal y como aparece en la Biblia. Así es que dice la palabra. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos andamos como descarriados, como perdidos por ahí, pero entonces el Señor se encargó de nosotros. Gloria a Dios. Un besito para un poquito más. Entonces vemos aquí, con este terminamos el capítulo 2, que es el que trata y habla de que el Señor, los sufrimientos del Señor y los sufrimientos del cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe lo que ya le dije a usted de todo lo que el Señor nos salvó, nos redimió, dice el apóstol Pedro. Y después de la mansedumbre que hay que tener, diga el débil, fuerte soy, ahora lo entiende. Diga el débil, fuerte soy. Poder usted controlar esas emociones y todas esas cosas, eso es un esfuerzo de valiente, mi hermano. Eso es de valiente. Así que ahora vamos a entrar la conducta en el hogar. La conducta en el hogar. Yo no sé el tiempo, cómo estoy. Gloria a Dios. Bueno, voy a un poquito más. La conducta en el hogar. Dice, así mismo, dice él, así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Bueno, eso trae mucha controversia y hay mucho malentendido. El Señor, aquí el apóstol está hablando para dos creyentes, para dos personas creyentes. No está hablando para uniones disparejas. Por eso es que él dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene un creyente con un impío.
¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Belial es el diablo. Y así, no hay ninguna comunión entre dos personas que no sean creyentes los dos. Este mandamiento es para esposos que sean creyentes los dos. ¿Por qué? Porque van a estar hablando el mismo idioma, van a estar estudiando la misma palabra, van a saber cómo Cristo amó su iglesia, que dio hasta su vida por ella. Los otros no. Un impío se casa y cree que la mujer o es la sirvienta de él o la trata como un hijo. Tú tienes que hacer lo que yo diga y así. Cristo no hace así con nosotros, no hizo así con nosotros, ya somos de verdad la esposa, porque en ese trato que él hizo, se fue, y después cuando venga el esposo, ya viene por su esposa, ya no hay más ceremonia ahí, ya él nada más viene a buscarnos. Bueno, entonces, esto pongan atención, es para los esposos creyentes. El capítulo comienza con así mismo o también, o sea, de la misma manera, o sea, de la misma manera que se va a portar la mujer, de la misma manera se va a portar el hombre. Así este primer versículo del capítulo se vincula con el capítulo 2, dígalo bien, que trató el tema de la separación de los valores de este mundo. Ya usted sabe, deje la hipocresía, deje la envidia, deje todo. Es simplemente un complemento de ese hombre. Pero si el hombre no cree, no va a ser jamás la compañera idónea. Va a ser la boba, la idiota, será. Que el hombre la va a tratar como con los pies. No. Esto es para creyentes. Entonces dice, en este pasaje la separación y la conducta son armonizadas y moldeadas conjuntamente. El hombre cristiano y la mujer cristiana. Ahora, yo le digo una cosa, que hay hombres que no son cristianos y son bastante buena gente y respetuosos y todas las cosas. Pero aquí, en este estudio, está hablando para creyentes, ¿verdad? Porque no todos los inconversos son malos. Eso no estamos diciendo. Hay hombres muy buenos y hasta mejores que muchos cristianos. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, encontramos este mismo tema de la posición de la esposa en el hogar. Sin embargo, el apóstol Pedro estaba presentando aquí una situación totalmente diferente a la que el apóstol Pablo aludió en Efesios. Pablo trató el tema de la relación entre una esposa y un esposo cristiano, óigalo bien, considerando que ambos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo. Toda esa sección de Efesios comienza en Efesios 5:18 con la frase, sed llenos del Espíritu. Cuando uno se encuentra lleno, es decir, controlado, cuando usted está lleno, usted se controla por el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? El apóstol Pablo dijo en este mismo capítulo 5, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Oiga, como el Señor. Y en el versículo 25, y a los maridos se les dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pues Dios no sabe de eso. Y se dio a sí mismo por ella. El apóstol estaba hablando sobre un hogar cristiano en el cual ambos cónyuges eran tal que el marido amaba a su esposa hasta el punto de que estaba dispuesto a morir por ella. Bueno, sí, ya vamos a acabar aquí. Ahora, por una razón de orden, en cualquier situación tiene que haber una dirección. En el matrimonio, esta dirección ha sido otorgada al marido, la dirección. Sin embargo, cuando a la mujer se le dijo que tenía que someterse, oiga bien, el escritor no se refería a la obediencia propia de un niño. Usted al hijo lo coge, lo mangonea y lo castiga y le hace.
Esa no es la posición. Por eso dice que la esposa no es una hija. Esa no es la posición del hijo. El hijo así hay que castigarlo. Muchos hombres cuando se casan consideran a su esposa como si fuera una especie de primera hija, la cual tiene que obedecerle. De ninguna manera esto es así. Como hemos sugerido en otras ocasiones, la sumisión aquí requerida implica una actitud voluntaria, porque se está sometiendo a un hombre que también sabe de eso. Existe una palabra mejor que someterse, y es la de reaccionar. Fue como si el apóstol le hubiera dicho a la esposa, dale a tu marido una respuesta adecuada. O sea, un día el hombre puede venir bravo y puede ser creyente también, porque eso es así. Si él como esposo cristiano viene a ti y te demuestra que verdaderamente te ama más que a nada en el mundo, entonces deberías corresponder a ese amor. Estimado oyente, debemos interrumpir aquí nuestro estudio, mis hermanos, y, saber que la conducta cristiana es un fruto, como quien dice, del Espíritu Santo. Así, mis hermanos, yo espero que hayamos sido bendecidos en esta tarde y que el Señor, como ya somos bendecidos, nos continúe bendiciendo. Que pasen muy buenas noches en el nombre de Jesús.